Sobre nuestros pies, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a ir al libro del profeta Ageo. Si a su lado hay alguien que no tiene Biblia, comparta la palabra de Dios. Amén. Esta mañana es el pan de vida. Libro de Ageo. Gloria al Señor. Capítulo profeta Ageo. Después de Sofonía. Gloria al Señor. Está Abacú, Sofonía. Antes de Zacarías, allí va a encontrar, antes de empezar el Nuevo Testamento, allí va a encontrar, amén, el libro de Ageo, profeta Ageo. Tuvimos una poderosa palabra de Dios el día de ayer. ¿Cuántos se gozaron? Nos gozamos. Amén. Gloria al Señor. Y yo sé que Dios también nos va a ayudar hoy. Gloria al Señor. Hermosa palabra. Dios bendiga al pastor visitante el día de ayer, nuestro hermano Elvis Tavares. El secreto es el Espíritu. La hermana Ibe dijo: no voy a decir el secreto. Ahora el secreto que va a decir es: tiene el Espíritu Santo. Porque ese es el verdadero secreto de la Iglesia Pentecostal Unida. Yo digo que nosotros somos la iglesia, nos parecemos a muchas iglesias, pero como pasa en todas las casas, todas las familias, uno cree que todas las familias son iguales, pero cuando uno entra a la familia, la conoce de verdad. ¿Es así o no es así? A muchas congregaciones, pero cuando usted entra a la Iglesia Pentecostal Unida, usted va a conocer la iglesia de verdad. Gloria al Señor. Y yo digo que esta es la iglesia del Espíritu Santo. Esta es la iglesia que cree en el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ageo capítulo 1. Gloria al Señor. Leemos el verso 13 y 14. Ubíquelo por favor en el nombre de Jesús. Libro de Ageo. Así es, libro de Ageo capítulo 1, solo dos versos, 13 y 14. Leemos en el nombre de Jesús. Puede compartir la palabra de Dios con alguien que nos acompañe, que esté a su lado. Un hermano que nos trajo la Biblia. En los teléfonos está descargada la Biblia también, una bendición. Amén. Leemos en el nombre de Jesús. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Amén. Tome asiento, amado hermano. Gloria a Dios. Quiero enseñar, amén, una enseñanza titulado Edificando el Templo de Dios. Edificando el Templo de Dios. Dígale a que está a su lado: vamos a edificar el Templo de Dios. Sí, tóquelo ahí, dígale. Y míralo a la cara, dígale: vamos a edificar el Templo de Dios. Los jóvenes, dígale: vamos a edificar el Templo de Dios. Amén. Tenemos trabajo, gloria al Señor. Amén. Y esa es la voluntad de nuestro Dios, un reto, un llamado, una exhortación. Ageo era un profeta que recibió la palabra de Jehová para edificar el templo de Jerusalén, que estaba en ruina porque había sido destruido por el imperio babilónico por orden del rey Nabucodonosor. Específicamente Dios
le concedió, amén, al pueblo otra oportunidad, amén, de poder reconstruir. Realmente estaban reconstruyendo, amén, el templo en el año segundo del rey Darío, alrededor del 520 a.C., cuando el profeta Ageo exhortó al pueblo y a los líderes Zorobabel y Josué, a dejar de lado sus propias casas y priorizar la reedificación de la casa de Dios, que había estado en ruinas tras el exilio babilónico, como lo relata el libro de Ageo. ¿En qué lugar se encontraba Ageo cuando recibió la palabra de Jehová? Él se hallaba en Jerusalén. Amén. ¿En qué tiempo que había pasado? Esto sucedió después del exilio babilónico. El pueblo había regresado, pero había descuidado la reconstrucción del templo, enfocándose en sus propias viviendas. Hay un mensaje en todo el libro de Ageo, amén, que nos dé a nosotros para este tiempo una enseñanza, amén. Y Dios levantó a Ageo y lo envió para recordarles que las dificultades económicas que estaban atravesando la nación, que era lo más fuerte que estaban padeciendo ellos una vez que regresan del exilio, del cautiverio, se consiguen que el problema mayor no era reconstruir todo, sino los recursos. Pero Dios le envió la palabra por boca del profeta Ageo, porque ellos se habían enfocado incorrectamente, y Dios les recordó las dificultades que tienen, que están enfrentando, sobre todo en la economía. Se debe a la negligencia espiritual, y que debían empezar a reconstruir el templo para que la presencia de Dios volviera y trajera bendiciones y gloria para toda la nación. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y todos sabemos que nuestro Dios, o el Dios de la Biblia, es un Dios de principios. Es un Dios que Él cumple su palabra. Es un Dios de órdenes establecido desde el principio de la creación. Él ha ordenado cada una de las cosas, pero el ser humano es inclinado a equivocarse. Nosotros tenemos la debilidad, somos muy fácil para errar, y desviar el verdadero propósito de Dios para nuestras vidas. Todos queremos la bendición de Dios, todos creemos en Dios. Si usted le pregunta a cualquier persona, ¿usted cree en Dios?, le dice, claro, yo creo en Dios. Es más, yo me paro todos los días y yo salgo con Dios, ¿me entienden? Porque todos o muchos, son pocos los que no creen en Dios. La mayoría cree en Dios, está consciente que hay un Dios, pero no es suficiente para atraer la verdadera bendición de Dios a nuestra vida, ya que la palabra de Dios dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay otras cosas que parecen o llamamos bendición, o parecen o son añadiduras, pero no es la verdadera bendición. La verdadera bendición viene de lo alto. La verdadera bendición viene de la presencia de Dios. La verdadera bendición es el resultado de hacer las cosas que Dios ha establecido para nuestro provecho y para
bendición. Ese aplauso debe ser para nuestro Dios, porque esa es su palabra. Gloria a Dios. De la misma manera, el pueblo de Israel había sido beneficiado con el regreso del exilio de Jerusalén a su nación, a su patria, y al regresar después de tantos años, afloró entonces esa parte humana que es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Él quiere o quería que el pueblo de Israel entendiera el orden de Dios, el orden divino que produce bendición. Lo mismo sucedió en los días en que el Señor Jesús se manifestó en carne. Él le hablaba al pueblo, Él le enseñaba al pueblo que el error, porque aunque los tiempos cambian, la humanidad enfrenta siempre las mismas dificultades, son los mismos desafíos, los desafíos que enfrentamos como padres, como esposos, como familia, como sociedad en este tiempo. Ya la enfrentaron nuestros antepasados, también las tuvieron que enfrentar nuestros padres. Y el Dios que ayudó a nuestros antepasados, el Dios que ayudó a su pueblo Israel, es el mismo Dios que nos ayuda a nosotros, el mismo Dios que tiene poder también para bendecirnos a nosotros en este tiempo, porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. A su nombre sea la gloria. Y en los días del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, la gente enfrentaba la situación, padecimiento de necesidad por falta de recursos y por la opresión ocasionada por el imperio romano. Sin embargo, el Señor Jesús le dice la misma palabra que le habló por boca del profeta Ageo. Ellos estaban afanados por qué van a comer o por qué van a vestir. Amén. Estaban preocupados más por lo material que por lo que permanece. Y el Señor les habla el mismo mensaje con unas nuevas palabras. Amén. No os afanéis por qué habéis de comer o qué habéis de vestir, porque el cuerpo es más que el vestido y la vida es más que la comida. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Lo que preocupa, lo que nos estresa, a Dios no le preocupa, a Dios no le quita el sueño, las necesidades. Él ha establecido un orden de bendición para su pueblo. Y es buscar primeramente el reino de Dios. En aquel tiempo del profeta Ageo, gloria al Señor, la orden era reconstruir primero la casa de adoración, el templo que edificó Salomón, que había sido quemado al fuego y saqueado por todas las riquezas que allí había. De los muros, como se corrió la voz que entre las paredes habían perlas y había oro, el faraón, el Nabucodonosor dio la orden a Nabuzaradán, capitán de su ejército, que derribara piedra, que tumbara todo y sacara toda piedra preciosa y se lo llevara como botín de guerra a Babilonia. Todos sabemos lo grande que fue, la gran obra que fue la construcción del templo de Salomón. Había entonces un gran reto: reconstruir el lugar en donde se encontraba el arca del testimonio, el arca del pacto, donde descendía la presencia de Dios, porque el pueblo de Israel, la fuente de su bendición, la fuente de su riqueza, de su prosperidad y de su protección, dependía de la presencia de Dios en medio de su pueblo.
¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Pero entendemos, gloria al Señor, que ellos descuidaron el orden de las prioridades. Dios quería que la nación de Israel aprendiera a priorizar los principios divinos y que tenían que corregir que las preocupaciones materiales no era lo primero, sino cumplir con lo que Dios ordenaba, que era reconstruir la casa de adoración. Iba acompañado con la promesa de que Dios iba a suplir las necesidades básicas como la comida, la ropa. Si se le busca primero a Él, entonces es probada la fe. ¿Cuántos dicen amén? Porque donde se confía en la provisión divina, en el amor de Dios, en la justicia de Dios, en la voluntad de Dios, allí hay bendición y allí hay prosperidad. Por el Espíritu de Dios debemos nosotros entender cuáles son nuestras prioridades y cuál es la verdadera voluntad de Dios para nuestra vida. Esta era la realidad que vivía la nación de Israel después del regreso del exilio de Babilonia. Ellos enfrentaron el descuido espiritual y el desenfoque del orden divino. Esto había traído, amén, el exilio, porque aún los reyes y aún los profetas y los sacerdotes se habían descuidados, y permitió Dios que, porque no oían la voz de los profetas en aquellos tiempos como Jeremías, por eso Dios dejó que viniera el mal sobre ellos y los alcanzara. El mal no era la voluntad de Dios para el pueblo de Israel en los tiempos del profeta Jeremías. Pero cuando el profeta Jeremías le habló a los reyes en lugar de creer y temer a la voz de Dios, lo que hicieron fue encarcelarlo, ponerlo en una cisterna, lanzarlo en una cisterna, gloria al Señor, para que pereciera. Pero la mano de Dios estaba con el profeta para ayudarlo y protegerlo. Lo que Dios estaba haciendo por boca de aquel profeta Jeremías era para que ellos se volvieran de su error y el mal no los alcanzara y el ejército de Nabucodonosor volviera por el camino que había venido. Pero el descuido espiritual, la rebelión, la falta de temor de Dios, la falta de fe produjo que fueran llevados cautivos a Babilonia. Pero Dios nunca abandona a su pueblo, pero Dios nunca se olvida de su pueblo. Amén. Aunque su pueblo peque, se olvide de Dios, se rebele, Dios lo sigue amando y Dios le sigue dando otra oportunidad. Así que en los días del profeta Ageo, como son los mismos días del profeta Esdras y el profeta Nehemías, profetas contemporáneos, Dios le concede a la nación regresar y les vuelve a dar otra oportunidad. Bendito sea Dios, que siempre nos da otra oportunidad. Alabado sea el Dios de toda misericordia. Por eso es que estamos hoy aquí. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero nosotros inteligentemente tenemos que aprovechar las oportunidades que nos da el Señor. Y hoy estoy aquí enseñando acerca de esta oportunidad que Dios le había dado al pueblo de Israel. Y le envió la palabra: yo estoy con
Señor. Queremos oír esa palabra. Queremos oír al Señor decirnos: yo estoy con ustedes. Yo estoy contigo, iglesia Pentecostal Unida del Caujado. Yo estoy con ustedes. Gloria a Dios. Pero el descuido espiritual es algo peligroso. Amén. Porque Dios nos ha llamado para que le sirvamos y para que trabajemos. Dios nos ha llamado para salvarnos, para perdonarnos, para restaurarnos, para ayudarnos, para proveernos, sí. Pero también el propósito va más allá que esas cosas que para Él no son ningún problema. Eso para Él es muy fácil. Él nos delega a nosotros una función, es que entendamos que hay un propósito y hay un trabajo que hacer. Y el pueblo de Israel tenía que regresar a su nación, y lo primero es lo primero. Lo primero era: reconstruyan la casa de adoración en donde se invoca el nombre de Jehová de los ejércitos, porque yo soy su guardador, yo soy su ayudador, yo soy su protector, yo soy su salvador. Hagan la casa en donde ustedes tienen que reunirse para invocar mi nombre. Es lo que le decía el Señor. Esto dicen amén. Y ese Dios no ha cambiado. Lo que han cambiado son los tiempos. Y lo que ha cambiado ahora es que de ley pasamos a la gracia. De la sombra, como enseñábamos el domingo pasado, que la ley y los profetas, amén, que tuvieron un ministerio escrito en piedra y que fue con gloria, pero que era la sombra de lo que había de venir. Ya vino lo que había de venir. ¿Qué era lo que había de venir? La manifestación del Salvador, la manifestación de Dios en carne, Jesús de Nazaret. Él ya vino, a su nombre sea la gloria, y nos trajo, amén, su reino. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El descuido es algo peligroso, así como cuando en una empresa alguien se descuida. Aquí hermanos que trabajan en empresas grandes y se ignoran las advertencias, las indicaciones, las normas de seguridad, donde han colocado los avisos de precaución que indican de qué manera se evitan los accidentes. Hay normas, hay reglas de seguridad en una empresa. Cuando alguien por descuido o también lo hace a propósito, dice: yo no voy a obedecer, a mí no me importa ponerme el casco, no me importa usar guantes, no, yo no me voy a poner lentes de seguridad, que eso existe, incumple estas normas de seguridad, el precio puede ser caro. ¿Sí o no? Se puede perder hasta un ojo, una mano. Dios libre guarde ojos y manos de su pueblo, de todos. Amén. Y hay quienes han perdido hasta la vida en un accidente laboral, algo terrenal y sencillo, en lo cual hay que tener cuidado. Cuanto más cuidado hay que tener a las indicaciones que nos da la palabra de Dios para traer bendición y salvación a nuestras vidas. Si en lo material es tan delicado no acatar estas normas de seguridad, aun cuando usted sale a la calle, hermano, usted le dice a sus hijos antes de cruzar la calle: mira 2 y 3 veces a ambos lados, porque hay peligro al cruzar las avenidas, una autopista. Hay lugares donde no se debe cruzar a pie, porque es un paso, es una autopista de alta velocidad. Yo he visto gente atravesando a pie la circunvalación número 1. Una gran imprudencia, un gran descuido.
en lo cual ha traído consecuencias muy lamentables. ¿Sí o no, hermano? Y eso es lo que trato de hablar en esta mañana. Nuestra vida espiritual debe ser con mucho cuidado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que Dios quería evitarles todos estos males a la nación de Israel. Por eso envió la palabra con el profeta o con sus profetas. Amén. Y lo primero que hizo Dios fue reunir unos elementos muy importantes, y quiero que preste atención a estos elementos. Lo primero que Dios le ordenó a que se reuniera, y la palabra primeramente iba dirigida al gobernador Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? El gobernador que Darío había encargado de la autoridad terrenal en el lugar de Israel. Pero aparte de esa autoridad terrenal, estaba la autoridad espiritual representada por Josías, gloria al Señor, o por Josué, hijo de Josadá. No es Josías, Josué, hijo de Josadá, el cual era el sumo sacerdote. La segunda autoridad, porque sobre toda autoridad siempre vela otro más alto, y sobre toda y el más alto siempre está el más alto y el más grande y el más poderoso, el cual es el Dios de Israel, el Dios de esta iglesia, el Dios de la palabra de Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob. Amén, gloria al Señor. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Jesucristo, Dios manifestado en carne, a su nombre sea la gloria. Así que esos eran los dos elementos. Y el tercer elemento, aparte del profeta, que era la palabra de Dios en la boca del profeta, estaba el gobernador Zorobabel, estaba Josué, el sumo sacerdote, y luego venía el pueblo. Así que hay 4 elementos allí que se tienen que juntar. Amén. Primeramente, la palabra de Dios. Hay palabra de Dios. La palabra de Dios nunca falta. Hay palabra de Dios. Hay palabra profética. El otro elemento es la autoridad. Hay autoridades terrenales. El otro elemento es la autoridad espiritual. Hay autoridades espirituales. El cuarto elemento sería el pueblo de Dios. Hay pueblo de Dios también. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que es importante que podamos entender eso, porque Dios quería evitar todos esos males. Por eso envió su palabra primeramente a los reyes, se la envió a los sacerdotes y a los maestros de la ley. En los días de los profetas pasados, Dios envió la palabra, pero los reyes no la recibieron. Hay un peligro en oír la palabra de Dios y no creer ni obedecer. En los días en que los profetas predicaban la palabra de Dios, los sacerdotes, en lugar de decir amén, sentían envidia de la palabra profética, porque los sacerdotes eran del linaje de Aarón y de los levitas, pero los profetas Dios los levantaba de cualquier persona del pueblo para hablarle al pueblo, para hablarle a los reyes, para hablarle a los sacerdotes, a los levitas y para hablarle a todo el que tuviera oído. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Podemos mirar en el verso 2 del capítulo 1, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová, el tiempo de que la casa de Jehová sea
reedificada. Y volviendo al punto principal del orden de las prioridades de Dios para el pueblo de Israel, en aquel tiempo pensaban que la prioridad eran sus propias casas. Amén. Y Dios le reprochó eso. Por eso le envió a Ageo para que le hablara a Zorobabel y a Josadac y para que reunieran al pueblo. Bendito el nombre del Señor. Con estas palabras comenzó la exhortación de Zorobabel y el llamado de Dios para nuevamente reunir estas figuras principales que les explicaba: Zorobabel, gobernador; Josué, sumo sacerdote; y la congregación de Israel. Dios, que lo sabe todo, ¿cuánto lo creen? Hoy estamos aquí, pero Dios lo sabe todo. Conoce nuestra necesidad más profunda. Conoce. Quizás nosotros decimos: si hago esto, si Dios hace esto en mí, se resuelve mi problema. Y Dios dice: no, ese no es el orden. Esto primero y después esto y esto. Porque Él es el que sabe cómo se resuelven todas las cosas. ¿Cuánto lo creen en esta mañana? Dios, que lo sabe todo, y aunque el pueblo diga de labios: yo adoro a Dios, bendito sea Dios, Él mira nuestros corazones y también mira nuestras obras. Amén. En el verso 3 seguimos mirando, o nos seguimos mirando en el espejo del pueblo de Israel. En la Biblia, en el verso 3 y 4, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. En el verso 5, 6 y 7 dice el Señor: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y empieza a decirle: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Y nuevamente dice el Señor: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Había un llamado de parte de Dios a meditar en qué era lo que estaba haciendo el pueblo. Puedo notar que algunos hermanos ya están meditando. Y puedo decirles: Dios te va a sorprender esta mañana una vez más. Porque no se trata de lo que estás pensando. Hay algo más grande de lo que está pasando por tu mente en este momento. Espere y verá. El llamado de parte de Dios a meditar para el pueblo de Israel era decirse a sí mismo: ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es el orden de mis prioridades? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy haciendo lo que le agrada a Dios? ¿Estoy haciendo lo que verdaderamente bendice mi vida? ¿O estoy perdiendo el tiempo? Recordemos que Dios le había dado una segunda oportunidad al pueblo para regresar a su nación, y le estaba dando la oportunidad de ser nuevamente bendecidos. Pero Dios, para volver a bendecir a la nación de Israel, ellos tenían que volver a los principios que habían dejado. ¿Cuánto estamos entendiendo? No solo es suficiente el deseo de que Dios me bendiga. Él quiere bendecirme, Él quiere ayudarme,
¿Qué esperaba Dios que hiciera el pueblo? No solo todo el pueblo, sino también las autoridades terrenales. Por eso llamó al gobernador Zorobabel. Y no solamente el gobernador y el pueblo, sino que también llamó a los sacerdotes. En el verso 8 dice la escritura: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, dice el Señor, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Lo que podemos entender, iglesia, es que para Dios lo más importante era su casa. Para el pueblo de Israel lo más importante era regresar a sus tierras, recuperar la libertad y trabajar en sus casas. Pero para el pueblo, para Dios lo más importante era que ellos reedificaran el lugar santo, el lugar donde estaba el altar, el lugar donde se llevaba el sacrificio, el lugar en donde desciende la presencia de Dios. Eso es lo más importante. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero ellos habían quebrantado el orden divino nuevamente, y Dios, que envía su palabra siempre a tiempo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Levantó al profeta Ageo, y en el verso 9 dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de mano. Esto nos demuestra, o le demostraba al pueblo de Israel, que por más que ellos se afanaran, como dice el libro de los Salmos, donde dice David: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que vayáis tarde a descansar, trabaje todo el día y se afane. Si no hay bendición de Dios, todo lo que se haga está por demás. Por demás es que comáis pan de dolores. Voy a dejar de comer bien para poder reunir y comprar tal cosa. Cuando Dios bendice completo. Si le va a dar comida, le da comida completa. Y si le va a proveer algún bien, se lo va a dar completo también. Porque a Dios no le falta nada. Y la iglesia grite amén. A Dios no le falta nada. Y escuche esto, porque ya voy al cierre. Si a Dios no le falta nada, si nosotros logramos creer que a Dios no le falta nada, entonces cuando el profeta Ageo le dijo: Jehová les envía a decir esto: yo estoy con vosotros. Si a Dios no le falta nada y Él está con nosotros y nosotros estamos con Él, podemos decir: a la iglesia no le falta nada, a mi casa no le falta nada, a mi matrimonio no le falta nada, a mi familia no le falta nada, porque Dios está con nosotros. Denle ese aplauso fuerte. Es algo que tenemos que entender. Porque es que la bendición de Dios es la que trabaja en todas las cosas que nosotros necesitamos. Toda esta era la palabra de Dios por boca del profeta Ageo. Y lamentablemente todo esto para aquel entonces pintaba un panorama bastante gris, lamentable. Amén. Pero quiero decir que aún para ellos, amén, hubo una buena noticia.
Y la buena noticia es que el pueblo escuchó la autoridad. Amén. La buena noticia es que el pueblo escuchó. Amén. La autoridad terrenal también escuchó. Y también la autoridad espiritual. Porque lo dice el verso 12 y el verso 13. Digo yo, del verso 12 y verso 13. Y oyó Zorobabel. Escuchen esto. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. O sea que ellos miraron al profeta y dijeron: esto no es voz del profeta, esto no es algo que se le ocurrió al profeta, esto es la voz de Dios. Y creyeron a las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Qué bueno es que cada vez que la Biblia dice que el pueblo oye y teme a la palabra de Dios, hay bendición y hay avivamiento. En los días de Habacuc como el Señor, denle el aplauso fuerte a nuestro Dios, porque eso es para Dios. Amén. Siempre que alguien, escuche esto, si son todos, amén, pero si aunque sea hay uno que oiga la voz de Dios, la crea y tema delante de la palabra de Dios, va a venir avivamiento y va a venir bendición sobre esa vida. A su nombre sea la gloria. Denle ese aplauso fuerte a nuestro Dios. Es lo que pasó con el profeta Habacuc. Habacuc dice: he oído la voz de Dios, creí y temí. Oh Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos. El avivamiento en los tiempos viene cuando no, porque hay crisis, porque crisis han habido y habrán. Hay crisis nacionales, pero cuando el país no estaba en crisis, cada familia vivía en temporadas de crisis familiares. ¿Sí o no? Claro. Y otros tenían, pero otros no. Porque son temporadas y son diferentes dimensiones de la crisis. Que se multiplicó en el país, bueno, es otra cosa, pero crisis han habido y crisis siempre habrá, porque siempre se necesita la bendición de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que temió el pueblo delante de Jehová. Dice la escritura: entonces Ageo, gloria al Señor, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Ahí usted puede entender cuando Dios dice que está con nosotros, cuando nosotros oímos su voz, creemos y tememos. Porque el temor de Dios es apartarnos del mal y hacer el bien. El temor de Dios es creer y obedecer a la palabra de Dios. Entonces ahí dice Dios, después que nosotros hacemos eso, dice: yo estoy con ustedes. ¿Cuánto estamos entendiendo ahora? ¿Se da cuenta que Dios es un Dios de orden? A veces nosotros decimos: no, Dios está con nosotros. Vamos a ver, ¿y cómo estás tú con Él? ¿Estás creyéndole? ¿Estás obedeciéndole? Estás temiendo a su palabra? Porque el temor de Dios es reverencia. O sea, yo no peco no porque no quiero, sino porque creo y temo a Dios, agrado a Dios. A Dios no le agrada y no voy a desagradar al Dios que me amó, que me perdonó, el que me salvó, el que me redimió, el que me bendice. Yo lo honro, yo le obedezco y yo le agrado a Él. Es mi decisión. ¿Está entendiendo? Entonces Dios, cuando ve a alguien así, dice: yo estoy contigo. Donde usted tiene que sacar pecho. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y a su nombre. Entonces dice la escritura: despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Es decir, dejaron de hacer lo que estaban haciendo, dijeron: bueno, la casa y todas las cosas, la hacienda, todo, vamos a reconstruir el templo en Jerusalén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
Y eso fue lo que trajo la bendición. Alguien dé un aplauso para nuestro Dios. Vino un despertar. Vino un despertar. Pero cuando ellos estaban trabajando en la reconstrucción, no faltaron los problemas, no faltó la necesidad. Y en esta ocasión, el desafío más grande para la reconstrucción del templo era la falta de recursos, la falta de dinero, de materiales. Pero Dios les había dicho: yo estoy con vosotros. Lo que yo necesito para que ustedes hagan la obra no es que ustedes tengan los recursos ni el dinero. Lo que necesito es que ustedes pongan en el orden de prioridades las cosas. Y lo primero es: oigan mi voz. Pónganse de acuerdo, todas las autoridades terrenales, espirituales y congregacionales, y dispónganse a primeramente trabajar en mi casa. Amén. Pero es que nos falta esto, Señor. Dice: no se preocupen, porque ya ustedes tienen lo que le hace falta. ¿Cuánto dicen gloria a Dios y a su nombre? Así que Dios lo que esperaba de ellos es que ellos se esforzaran y se mantuvieran en fe. Yo quiero decir en esta mañana, nosotros tenemos que ser esforzados y tenemos que permanecer en fe. Así que Dios le volvió a hablar por boca del profeta Ageo en el capítulo 2, en el verso 5. Dice: según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. ¿A qué le tenían miedo? A la falta de recursos. Entonces le dijo el Señor: porque así dice Jehová de los ejércitos, dijo el profeta, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Las palabras estaba diciendo: ustedes no se preocupen por el dinero, ni por la plata, ni por el oro, eso es mío. Si tengo que sacudir las nubes para que vuelva a llover, porque había dejado de llover, voy a hacer que tiemble las nubes y va a caer la lluvia, y voy a hacer que tiemble la tierra y va a dar su fruto, y voy a hacer que tiemblen las naciones, porque les voy a proveer todos los recursos, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la de sus padres, la de sus antepasados. Si ustedes me creen, si ustedes permanecen, yo voy a hacer todas estas cosas, dice el Señor. Así que hay un llamado al avivamiento. Yo quiero decir que esa palabra que dijo el profeta Ageo no solamente era para aquella época. Dios estaba hablando para el tiempo futuro, estaba hablando para los días en los que Él se iba a manifestar en carne, y también estaba hablando para los tiempos presentes que nos ha tocado vivir a nosotros. Esa gloria postrera está prometida para la iglesia en este tiempo. Si usted lo cree, denle un aplauso a nuestro Dios en esta mañana. A su nombre sea la gloria. Ahora bien, nosotros debemos tomar este ejemplo. Amén. Así como en los tiempos de la ley, lo dije antes, que era la sombra de lo que había de venir hasta que se manifestó el Señor Jesucristo. Cuando Él se manifestó en carne, Él lo primero que le enseñó, amén, repito, al pueblo es: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas.
añadida, pero lamentablemente está escrito, amén, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y ya voy a ir cerrando. Quiero que venga el hermano Israel, gloria al Señor, y usted esté muy atento, porque aquí entra el mensaje para nosotros en esta mañana. Gloria al Señor. El Dios del pueblo de Israel es el mismo Dios de nosotros en este tiempo. La misma palabra, el mismo llamado a poner un orden de prioridad en nuestra vida es el mismo llamado para nosotros en este tiempo. Cuando el Señor Jesucristo se manifestó en carne, Él esperaba que todos creyeran y le recibieran, pero no todos le creyeron. No solamente un pequeño grupo, pero el pequeño grupo que se atrevió a creerle al Señor Jesucristo, ellos fueron llamados hijos del Dios Altísimo. Cambió su naturaleza. Ellos se convirtieron ya no solamente en pueblo de Dios, sino ahora hijos de Dios, miembros de la familia de Dios, herederos no solamente de la tierra, sino también de todo lo que hay allá arriba en los cielos. A su nombre sea la gloria. Por eso es que el apóstol Pablo, amén, les enseña a los corintios en el capítulo 13 algo que nosotros tenemos que entender en esta mañana. Mas vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros estamos pensando que el templo de Dios es este edificio, este recinto donde nosotros nos reunimos. Esto es un lugar de adoración. Pero si yo quiero traer en esta mañana esta palabra que me dio el Señor, Él lo que quiere es que nosotros edifiquemos el templo de nuestro Dios, edifiquemos la casa de Dios. La casa de Dios es usted, la casa de Dios soy yo, la casa de Dios es su familia. La prioridad para Dios no son las cosas materiales. La prioridad de nosotros no debe ser que llegó diciembre, que tengo que comprar zapatos. Si Dios te provee zapatos, amén, gloria a Dios. Si te da ropa nueva, gloria a Dios. Pero esa no es la prioridad, esa no es la casa de Dios. La casa de Dios eres tú. Lo que no debe faltar es la presencia del Espíritu Santo. No debe faltar la fe, no debe faltar el poder de Dios, no debe faltar oración, no debe faltar consagración, no debe faltar el ayuno, porque tú eres la casa donde Dios quiere morar, donde Dios quiere descender. Eres tú la casa del Dios Altísimo. Eres alabanza de Dios. Amén. Hay un llamado de Dios para ordenar nuestras prioridades. Tenemos que recibir esta palabra revelada que viene de parte de Dios. Y óigame bien, usted dice, pero el profeta le habló al gobernador Zorobabel. Tú eres ese Zorobabel. Yo soy ese Zorobabel. Y también tengo mi propia autoridad, porque esto no es obligado. Porque Dios hace un llamado, pero depende de nosotros. Ese gobernador es nuestro libre albedrío. Usted decide si se vuelve a edificar la casa de Dios o sigue detrás de las vanidades de esta vida. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero recuerde, hay gente que dice, a mí no me gobierna nadie, yo soy el dueño de mi vida. Y en cierta forma, usted es el que toma sus decisiones. Usted verá lo que hace, cree o no cree, obedece o no obedece, agrada o no agrada a Dios, le dedica tiempo más a lo espiritual o le dedica más tiempo a los placeres o a las vanidades de esta vida. Eso lo decide usted, pero por encima de usted hay un Rey de reyes y hay un Señor de señores. Por encima de nosotros hay una palabra profética que está dada, que usted la está oyendo en esta mañana. Primero es Dios, primero es la casa del Dios Altísimo, primero es llenar esta casa de la presencia de Dios. Lo demás no importa. Si no hay llenura de Dios, no va a haber verdadera bendición. Eso es lo
mañana. Alguien que entienda en esta mañana qué importante eres tú. No eres cualquiera, no eres un número más sentado en la silla. Eres una pieza importante del templo del Dios viviente. No es cualquiera el que habita en ti, es el Dios, es la presencia de Dios que habita en nosotros. ¿Cuál es el otro elemento que también está en nosotros? Josué, el sumo sacerdote, nos dice la Biblia, el apóstol San Pedro, que nosotros somos ese pueblo de sacerdotes. Así que nosotros vamos a tener que unir nuestro libre albedrío, nuestra autoridad, nuestro Zorobabel y ese llamamiento a ser pueblo santo también. Y también somos la congregación de Dios, somos la nación santa. Esas tres cosas vamos a tener que llevarlas y poner en orden las prioridades, ponernos de acuerdo. Usted va a tener que hablar con usted mismo y dice: primero es Dios que mis propios deseos y mis propias necesidades. Como dijo David: alma mía, no, hay un orden. Bendice, primeramente bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su dulce nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona de favores, Él es el que sacia de bien tu boca, Él es el que te rejuvenece, Él es el que perdona todas tus iniquidades, Él es el que te hace como la fuerza del búfalo, a su nombre sea la gloria. Él es el que hace que levante alas como las águilas. Tienes que hablarle a tu propia personalidad y decirle: primero es la oración, primero es el ayuno, primero es la consagración, primero es buscar a Dios, primero es llenarme de Dios. Yo tengo también prioridad, yo tengo meta, pero mi principal meta es llenarme de la gloria de Dios. Mi principal meta es agradar a Dios y servir a Dios, porque yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Cuando usted haga eso, Dios se va a levantar y le va a decir a usted: yo estoy contigo. Y entonces usted va a decir: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso esta iglesia es la iglesia del Espíritu Santo. Alguien alabe al Señor. Alguien alabe. Meditar en vuestros caminos. Meditar si hay mucho afán. Hay un llamado de Dios, porque Dios quiere dar más avivamiento. Habrá alguien aquí donde están los que quieren más avivamiento, donde están los que quieren más bendición de parte de Dios. Quiero decir, aquí está el Dios que quiere darte más avivamiento, el que quiere bendecirte más, el que quiere que sobreabunde en tu casa. Pero hay un orden, hay un orden. Antes de empezar algo, vente a la iglesia a ayunar, monta tu negocio, pero haz días de ayuno. Pon a Dios de primero, haz una vigilia, ponle por propósitos al Señor. Tienes que poner a Dios de primero. Dios primero, Dios primero, Dios primero, Dios primero, Dios primero que todo. Ese es el deseo, ese es el deseo. Alguien que le dé un aplauso a nuestro Dios. Hoy en día tenemos creyentes desanimados. Hay creyentes que están cansados, desmotivados en su vida espiritual. Están afanados por trabajo. Y repito, el trabajo no es malo, pero el afán sí. Dedicar más tiempo para nosotros mismos que para nuestro crecimiento espiritual. Eso sí no nos conviene, porque nos va a traer estos malos resultados: desánimo, apatía, de falta de deseo de congregarnos. Ya no le importa la oración, ya no le importa si hay ayuno, si convocan ayuno, no importa que ayunen otros. De igual manera ellos están ayunando por nosotros. No, hermano, no dejen que nadie ore por usted, no dejen que nadie ayune por usted. Solamente que usted no pueda ayunar porque está enfermo, pero si usted puede, ayune usted, ore usted, vigile usted, busque usted, no ponga algo tan importante en las manos de otros.
quiere derramar más bendición. Quiero que nos coloquemos en pie en esta mañana. Gloria al Señor. Y que nosotros que hagamos hoy, amén, meditemos en esta mañana, en nuestros caminos. ¿Cuál es el orden de prioridades? Dios nos concedió este año 2025, va terminando, y si Dios quiere nos va a dar la otra oportunidad de un año más, 2026. ¿Qué vamos a hacer en ese año? ¿A quién le vamos a poner de primero? ¿Qué vamos a hacer en los primeros días del año? Lo vamos a consagrar para Él, vamos a proclamar ayuno, vamos a poner nuestros proyectos en las manos del Señor. Vamos a decir: este año yo te busqué, Señor, pero ahora en el 2026 yo te voy a buscar más que en el año 25. Yo voy a orar más, yo voy a escudriñar más, yo voy a leer más. Yo este año, Señor, me voy a consagrar más para ti. Y yo creo que la voz de Dios se va a oír en tu vida y va a decir: ahora sí te puedo decir esto que tanto te quiero decir. Yo estoy contigo. Así sí estoy contigo. Así sí te voy a respaldar. Yo quiero que venga adelante aquellos que quieren que Dios lo respalde en todo lo que va a ser el año 2025, que quiere ver verdadera bendición, aquellos que quieren pactar con Dios, aquellos que quieren buscar la madera que significa buscar lo que le agrada a Dios para edificar su templo. Ese templo somos nosotros. Él quiere que le demos ese primer lugar, iglesia. Él quiere jóvenes. Yo quiero que mis jóvenes vengan para acá, para adelante, porque hay grandes bendiciones para la iglesia. Quiero decirle, iglesia, ese Dios del profeta Ageo, ese es el mismo Dios que quiere dar avivamiento, pero a Él quiere despertar. Yo siento que Dios quiere despertar el espíritu de alguien. No importa la necesidad, no importa si en esta iglesia todavía no tenemos instrumentos de última generación para que haya un avivamiento, todavía no hay un teclado moderno, quizás no tenemos el mejor sonido, pero no es con teclado, no es con sonido, no es con cosas de última generación, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Lo que necesitamos es más poder de Dios, más poder de Dios, más poder de Dios. Y eso hay en abundancia. Solamente necesita corazones dispuestos, alguien que se ponga de acuerdo. Si nos ponemos de acuerdo todos, alguien aquí tiene que estar meditar en su camino y decir: Señor, verdaderamente estoy pasando mucho tiempo en las redes. ¿Cuánto tiempo tengo que no oro? Ni una hora. Pero me cuesto a las 3 de la mañana metido en las redes, Señor. Yo no voy a decir que eso sea pecado, pero voy a decir: eso no va a producir despertar espiritual. Eso no va a producir el avivamiento ni la bendición que tú anhelas para tu casa, para tu familia. Va a ser necesario que hagas ajustes en esta mañana. Alguien aquí va a tener que ponerse de acuerdo. Alguien aquí tiene que decir: yo tengo un trabajo que hacer. Voy a edificar la casa de Dios. ¿Dónde están los que van a edificar el templo de Dios? Tú eres ese templo. En esta mañana levanta tu mano allí donde estás en esta hora y medita un momento, medita un minuto. Piensa en lo grande que es el Señor. Piensa en todas las cosas que estabas haciendo. Yo no te estoy condenando ni juzgando. Yo no voy a decir que tú estás mal con Dios ni que estás en pecado. No. Pero sí puede ser que haya la necesidad de poner en orden las prioridades. Y yo quiero que en esta mañana, en este altar, todos los que estamos aquí, nos pongamos de acuerdo a edificar ese templo de Dios. Ese templo, primeramente, es cada uno de nosotros individual. Y ese templo luego es cuando nos congregamos. Vamos a ponernos de acuerdo, iglesia. Vamos a unirnos más. Vamos a amarnos más. Vamos a
preocuparnos por la vida espiritual de nuestro hermano. Vamos a preocuparnos porque nuestro hermano se afirme, porque nuestro hermano abre lengua, porque nuestro hermano se profundice en la doctrina, para que los nuevos creyentes se bauticen, para que la iglesia siga avanzando, para que haya derramamiento del Espíritu Santo. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que estar unidos en eso. Y cuando nosotros entendamos que ese es el verdadero orden es ver que cada miembro de la iglesia esté en victoria, esté lleno del poder de Dios, haya vencido al mundo, haya vencido al enemigo. Entonces ahí va a decir Dios: yo estoy con ustedes, yo les voy a dar toda la victoria. Levanta su mano en esta mañana y reciba en esta hora la bendición de Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Amado Dios, te damos gracias. Tu palabra ha sido predicada, Señor. Hemos hablado tu palabra. Ahora, Señor, yo creo en tu promesa. Envía, mi Dios, en esta hora, no solamente, Señor, una emoción. Envía, Señor, tu Espíritu. Envía tu presencia en esta mañana. Señor, nos volvemos a ti. Te vamos a buscar con todo el corazón. Te vamos a buscar con toda la mente. Señor, en esta hora yo creo esa promesa. Dios, reprendemos todo temor. Reprendemos, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo temor. No nos falta nada. Se va todo pensamiento de escasez. En la iglesia no falta nada. En la iglesia está tu presencia. Envía tu presencia. Yo quiero que alguien clame en esta hora por la presencia de Dios en la iglesia. Póngale la mano a alguien que esté a su lado y diga: Señor, envía tu presencia. Envíale tu presencia a mi hermano. Vamos, dígaselo, hermano, porque yo siento que Dios va a hacer algo grande. Dígale: Señor, envía tu presencia. Más presencia de Dios, más poder de Dios, más poder, más presencia. Y todo lo que haga falta desaparece. No necesita más nada. Más presencia para que haya milagro, para que haya sanidad. Lo que falta es más presencia para que haya victoria. Más presencia, más presencia, más presencia, más presencia de Dios en esta hora, porque viene algo grande, viene algo poderoso, viene una gloria, viene una gloria, viene gloria, viene gloria, la gloria postrera. Postrera. Antes fuiste lleno, antes fuiste llena y recibiste una vez, pero viene algo más grande. Viene algo más grande. Es la gloria postrera, es la gloria postrera, es la gloria postrera. Después de proponerlo, después de orar más, después de ayunar más, después de consagrarlo más, viene tu gloria, viene tu gloria, viene tu gloria.